Yo odio a Israel. Ellos colocan los símbolos judíos por encima de todo. Es el único país en el mundo con una estrella en su bandera. Tienes razón, pero otros países colocan símbolos religiosos en sus banderas. Por ejemplo, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Suiza, Grecia o Islandia. Todos ellos tienen cruces en sus banderas. La bandera de Turquía, Argelia o Pakistán tienen la media luna musulmana. ¿Tú odias a esos países? No, ¿por qué tendría que odiarlos? Cristianos y musulmanes han estado allí por años. Es verdad, pero los judíos han vivido allí cientos de años más que cristianos y musulmanes. ¿Pero por qué te es tan relevante el símbolo religioso de una bandera? Porque está mal que Israel declare el judaísmo como su religión oficial. Hay muchas personas que viven en Israel y que no son judías. Es verdad, hay muchas personas de diversas religiones viviendo en Israel, pero lo que no es cierto es que haya una religión oficial. Sin embargo, hay un montón de países que sí tienen una religión oficial a pesar de que otras religiones viven allí con ellos. Hay 26 países cuya religión oficial es el Islam, incluyendo Egipto, Jordania, Marruecos, Kuwait o Túnez. Hay otra cantidad de países que son oficialmente católicos, como Costa Rica, Mónaco, entre los que se declaran países cristianos están Dinamarca, Finlandia o Grecia. También tenemos otra media docena de países que se declaran budistas. Todos estos países cuentan con minorías que no pertenecen a la religión oficial del país. Entonces, ¿cómo es que un país que no tiene una religión oficial como Israel de todos modos te ofende? ¿Tú sales a manifestarte por las minorías religiosas en Dinamarca? ¿Odias a Grecia? Tú no estás escuchando mi punto. Todos esos países están hace tiempo establecidos y el título oficial habla de una religión que era importante al crearse. En cambio, Israel es un país nuevo en donde los judíos se fueron a vivir allí hace poco. Ellos han cambiado la dinámica de esas tierras y le han colocado a todo un símbolo judío, incluso los carteles en las calles están en el idioma de los judíos. La verdad es que tanto el hebreo como el árabe son los idiomas oficiales del país. Pero entiendes mi punto. Los judíos recién se fueron de allí en el siglo XVIII y XIX y transformaron todo en judío. Entonces dejemos las cosas en claro. A ti no te importa la estrella de David en la bandera. A ti tampoco te molesta si el idioma oficial es el hebreo o si el judaísmo es la religión oficial. Lo que te molesta de verdad es que los judíos no han vivido allí durante 2000 años. Exactamente. Ahora comienzas a comprender mi punto. Los países con cruces en sus banderas e iglesias han sido erguidos hace siglos. Los judíos acaban de llegar a Israel y han cambiado el status quo. ¿Tú acaso conoces la historia de los judíos? ¿Tú conoces acaso la historia del Medio Oriente? Creo que tus sentimientos se basan en la ignorancia. Yo sé muy bien que los judíos han estado colonizando Palestina con la ayuda de los norteamericanos, británicos y franceses en los últimos 60 años. Comprendo. Veo evidentemente que no estás informado. Déjame ofrecerte un breve resumen de la historia de los judíos y, de paso, un breve relato sobre la historia de Medio Oriente. ¿Tú me contarás que la Biblia es tu excusa que justifica el que colonizas Palestina? Solamente citaré a la Biblia en algo muy breve al contarte que los judíos llegaron a Israel por primera vez hace unos 4000 años y vivieron allí durante 1500 años. El Viejo Testamento dice que esa tierra se la otorgó Dios a Abraham y a sus descendientes, Isaac y Jacob, y a las generaciones futuras. La Biblia nombra infinidades de judíos que habitaron esas tierras. Construyeron 2 templos, uno de ellos fue destruido aproximadamente hace 26 siglos, mientras que el otro fue destruido hace 20 siglos. Es exacto, estamos hablando de hace 20 siglos. Los judíos abandonaron esas tierras y no pueden venir ahora a decir que les pertenecen a sus descendientes. Un nuevo pueblo se ha asentado en esa tierra. Déjame continuar. Millares de judíos fueron asesinados hace 2000 años, otros miles fueron esclavizados y llevados a Roma. Y a pesar de eso, millares de judíos continuaron viviendo en Israel. Ellos se asentaron en importantes ciudades como Tiberíades, Tzfat, Zipori, Yafne, Cesarea o la zona de Sharon. Ellos siguieron viviendo incluso en Jerusalén. Todo esto a excepción de 50 años en que los judíos de Jerusalén fueron masacrados totalmente por los cruzados en el siglo XII. El barrio judío y sus casas han permanecido allí. Hay viviendas del 1262. Ah, no sabía eso. Muchos judíos han sido expulsados de Israel hace unos 2000 años, después de haber sido derrotados por los romanos. Desde entonces, ellos afirmaban su fe en regresar a Israel, rezaban mirando hacia Jerusalén mientras se deseaban unos a otros encontrarse al otro año en Jerusalén. En el año 1881, tras cientos de años de haber sido oprimidos y asesinados en muchos países como España, Portugal o Rusia,
los judíos decidieron que había llegado el momento de terminar con el abuso de los países que no los trataban como ciudadanos con derechos, y se decidieron a dejar de rezar y a retornar en masa a su tierra natal. Eso me suena a sionismo. Eso es sionismo. El sionismo es el movimiento de liberación nacional de miles de judíos, surgido durante los mismos días que surgió el nacionalismo italiano o el alemán. Los judíos querían regresar a su patria para vivir como judíos en paz. Yo pensaba que el sionismo era un movimiento imperial y colonial surgido a consecuencia del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Pensé que el mundo se había sentido culpable por lo que les hicieron a los judíos, por lo que tomaron Palestina para dársela a los judíos como retribución a los sobrevivientes. Eso es incorrecto. Los judíos siempre han vivido en Israel. El sionismo lo que hizo fue reagrupar a miles de personas de regreso a su patria hace 130 años, incluso mucho antes de la Primera Guerra Mundial. El sionismo es un fenómeno que comenzó muchos años antes que las dos grandes potencias de entonces, Francia e Inglaterra, se repartiesen el Medio Oriente en el acuerdo Sykes-Picot, por el cual ambos países se repartieron los terrenos del derrotado Imperio Otomano. ¿Cómo es eso? Claro, los ingleses y franceses se apropiaron de territorios y comenzaron a distribuirlos de acuerdo a las alianzas que hacían con distintas familias árabes. En 1917, la Declaración Balfour declaraba que una zona del Imperio Otomano, la antigua patria de los judíos, sería el futuro Estado de Israel, en la misma zona donde vivían los judíos en Palestina. ¿Ves que es colonialismo? Inglaterra fundó a Israel. Fue tras la Primera Guerra y no tras la Segunda, pero sigue siendo colonialismo. No es así. Francia e Inglaterra crearon absolutamente todos los países árabes que conocemos hoy en día. El Líbano en 1926, Arabia Saudita en 1927, Irak en 1932, Siria en 1936 y Jordania en 1946. Esas fueron todas colonias. Pero es diferente. Eso fue una acción simple de definir fronteras internas, ya que los árabes siempre vivieron ahí. Y los judíos vivieron antes y siempre habitaron allí también. Las posteriores olas de inmigrantes judíos que llegaron de Europa y de Rusia en el siglo XIX vinieron porque lo deseaban y no porque agentes coloniales los llevaron. Ellos venían porque deseaban retornar a la tierra de la cual habían sido expulsados por los romanos para unirse con otros judíos de otros países y tener un gobierno independiente que les permitiese vivir en paz. ¿Tú entonces dices que Israel fue fundado en 1917 o fue creada en 1948? La decisión de partir el antiguo Imperio Otomano en distintos países comenzó con el citado acuerdo de 1916 y luego incluyeron el deseo de crear un Estado para los judíos en 1917. Pero la votación de las Naciones Unidas que reconoció a este Estado tuvo lugar en 1947. ¿Por qué razón les tomó 30 años definir que una parte del territorio sería para el Estado judío? Porque los líderes árabes vecinos querían definir ellos las fronteras. Siria quería quedarse con todo el territorio de Palestina. Jordania decía que también tenía derechos sobre el terreno. Y mientras esto sucedía y el tiempo pasaba. Hay muchas personas que comprenden que si se hubiese creado el Estado judío antes, 6 millones de judíos se hubiesen salvado del Holocausto. Gracias por tu exposición histórica. Nunca me habían contado que los países de la zona Jordania, Siria, Irak, Israel y los otros fueron formados tras desmoronarse un imperio. Siempre me dijeron que los judíos ocuparon tierras de árabes y que los colocaron allí para compensarles por el Holocausto. ¿Pero qué sucede con los palestinos? ¿Qué sucede con sus reclamaciones sobre estas tierras? Los palestinos son también parte de este proceso de partición de las tierras del Imperio Otomano. Mientras que los judíos soñaban con regresar a la tierra descrita en la Biblia, un terreno que incluía el Líbano, gran parte de Jordania y la actual Siria, se terminaron conformando con un terreno mucho más pequeño. Frente a ellos, los aún no independientes reinos árabes querían apropiarse de todo el territorio poblado por los judíos. Siria incluso intentó absorber a la Palestina antes de la Segunda Guerra Mundial. Los árabes que vivían en Palestina querían ser parte de Siria, no querían su propio Estado. Fuera de eso, estaban en contra de que los judíos regresasen a esas tierras y promovieron olas de terrorismo. ¿En contra de qué límites del Estado judío combatían los árabes? Lamento decirte que ellos estaban en contra de todo límite, de toda posibilidad de una nación judía. Los árabes votaron en contra de la resolución de la ONU de 1947, que otorgaba un Estado para los judíos y otro vecino para los árabes. Cuando los judíos declararon su independencia en 1948, los ejércitos de Jordania, Siria, Líbano, Irak y de Egipto atacaron a Israel. Lo querían borrar del mapa.
Cuando la guerra culminó en 1949, Israel había conquistado más territorio. Egipto se apoderó de Gaza y Jordania hizo lo mismo con Cisjordania. Esos fueron los límites hasta 1967, cuando los árabes intentaron borrar del mapa Israel de nuevo. Pero terminaron perdiendo más territorios que quedaron bajo el control de Israel. Eso sucedió, por ejemplo, con el Golán en el norte. Pero entonces los palestinos nunca tuvieron un Estado palestino. No. Los ingleses dominaron el territorio tras la Primera Guerra Mundial. Los jordanos se apoderaron de Cisjordania tras 1948, los egipcios de Gaza en ese mismo año. Como los árabes palestinos no son descendientes de los helenos filisteos ni de los cananeos, ellos nunca han sido independientes ni han tenido un Estado. Entonces Israel nunca definió las fronteras de esa zona. Fueron los ingleses, franceses, jordanos o egipcios los que lo hicieron, y fueron los propios árabes los que nunca crearon un hogar para esos palestinos. Esencialmente eso es cierto. Lo irónico es que en estos momentos son los judíos los que están aceptando crear otro Estado árabe en tierras que consideran suyas. Debo decirte que tiene mucho sentido que los nuevos países del Medio Oriente desarrollen una cultura única y demografía única. Me arrepiento de haber dicho que no entendía la lógica de un Estado judío con una bandera de los judíos. Es muy común en el mundo que cristianos y musulmanes definan sus estados con estos símbolos propios, así que sería inmoral prohibir que también lo hagan los judíos, un pueblo milenario. Con los millones de judíos que hoy están viviendo en Israel, con su propio estado, su propia cultura y su clara identidad nacional, debo retirar esa animosidad irracional cuando te hablé en el pasado de Israel. Se trata de una región que ha sufrido muchos cambios en las guerras. Tomará su tiempo, pero Jordania y Egipto ya han firmado la paz con el Estado judío. Esperemos que los otros países árabes lo hagan muy pronto.